No sacas malas notas porque no tenga capacidad. Tu hijo no suspende por más que le dedique muchas horas. Tu hijo no está suspendiendo porque le guste, sino porque nunca le han explicado cómo tiene que estudiar. Además, llega la Navidad y el objetivo que tú le das es que desconecte y que no haga nada. Tu hijo tampoco tiene herramientas sobre cómo estudiar, pero lo llevas a clases particulares y le vuelves a explicar las cosas. Cuando llega, tiene que estudiar contigo y al final no sabe estudiar. Y va a pasar la Navidad sin estudiar, va a llegar el inicio de curso y vais a tener el mismo problema de siempre. Va a empezar el segundo trimestre en el mismo punto de siempre. En este vídeo te voy a contar cómo pasar de suspenso a sobresalientes en muy poco tiempo aplicando estas estrategias. Además, te lo voy a contar con un caso real, como fue Luis, que vino conmigo, lo podéis ver en Instagram, y cómo vino conmigo y cambiamos su punto de partida con ese dolor de tripa, esos nervios, esa que siempre estuviesen sus padres estudiando con él, y al final conseguimos cambiarlo su tipo de estudio. Lo primero de todo, soy Ricardo Díaz, soy coach educativo y me puedes seguir en Instagram, Ricardo Díaz Coaching Educativo. Además, te puedes suscribir en este canal de YouTube y darle a la campanita para cuando suba cualquier tipo de vídeo puedas verlo o mandárselo a esa persona que necesite la ayuda o que creas que le puede venir bien. ¿Cómo vamos a empezar en este vídeo? Pues te voy a contar cómo pasar de suspensos a sobresalientes en Navidad o en el momento que estés viendo este vídeo te va a poder ayudar, porque la clave te voy a contar esos errores que fui viendo con Luis muchas veces y puede ser que alguno te ayude en la situación que estáis viviendo en casa. Y lo primero de todo, Luis, cuando vino a trabajar conmigo, dedicaba muchas horas y identifico siempre en este punto de esos estudiantes que no es que no tengan capacidad, sino que el problema no es estudiar muchas horas. El objetivo es que estudiéis mal. Muchas veces os pasa que tu hijo estudia muchas horas, que relee todo constantemente, que subraya todo de todos los colores y al final se esfuerza muchísimo, pero las notas no son el resultado de ese esfuerzo que está haciendo. Estudiar más no te hará sacar mejores notas. Estudiar mejor te garantizo que sí. Llevo muchos años ayudando a estudiantes a aprender a estudiar y me he dado cuenta que nadie, ni en colegios, ni en clases particulares, ni en academias, os enseñan a estudiar. Simplemente os explican lo que viene en un libro. Y eso es como el que quiere montar en bici y yo te explico que tienes que levantar las piernas y empezar a pedalear. De nada sirve que te explique cómo se hace si no aprendes montando en bicicleta. Ahí está la diferencia. Lo segundo, esa historia real es de Luis, y Luis estuvo trabajando conmigo y sigue trabajando conmigo en la academia, lo podéis ver en Instagram, y Luis llegaba en ese punto en el que estábamos en 5, 4, 6 algunas veces, íbamos a los exámenes y teníamos dolor de tripa, no queríamos ir, ansiedad, muchas veces sabía que había trabajado, pero esa parte de no saber gestionar se bloqueaba y no sacaba las notas que de verdad se merecía. Y al final de todo, pues lo conseguimos cambiar sacando 8, 9 y algún premio nos han dado este año en su instituto, aquí de Ciudad Real, de mejor alumno, que también lo podéis ver en las historias destacadas. ¿Y cómo cambió su vida? Pues cambiando la manera de estudiar, cambiando y aprendiendo habilidades. Igual que conducir es una habilidad, estudiar es otra habilidad que necesita ser entrenada y cambiada por completo. El error más común que vimos fue ese estudio pasivo, y tenéis muchas veces ese error en casa en el que leer y releer generáis un punto de cerebro dormido y eso no es la solución para estudiar. ¿Por qué? Porque al final, ¿cómo se aprende o cómo se aprueba el examen de autoescuela? Haciendo test, haciendo muchos test, no leyendo solamente. Al final trabajas ese punto de realizar test y pones en práctica. El estudio es igual, de nada vale leer y releer constantemente, porque lo único que vamos a hacer es generar aburrimiento y el cerebro se va a dormir, va a desconectar y va a decir que no quiere estar ahí y no va a prestar atención. Por tanto, por más horas que tú dediques a los estudios, los resultados no van a estar y el conocimiento no se va a quedar. Por tanto, subrayar todo es una falsa sensación de control. El cerebro entra en modo somnolencia. Por tanto, subraya solamente lo necesario. Palabras clave con colores que te llamen la atención. Genera una estructura de colores importante. Siempre el mismo orden de colores para las mismas cosas. Y además, subraya con lápiz. ¿Vale? Esa sería una gran idea y un gran cambio que hicimos con Luis. Segundo, una regla de oro. Nunca sacas las notas por leer. Y esto os cuesta entenderlo. Nunca sacas las notas solamente por leer y por base de repetición. Las sacas por trabajo activo y los exámenes no evalúan tu lectura. Si fueran así, todos serían exámenes de lectura comprensiva, pero no, al final son exámenes en el que evalúan el recuerdo y la comprensión de lo que has leído. Por tanto, la memoria se construye usándola. ¿Y cómo la vas a usar?
escribiendo, generando esa situación real en casa y trabajando de manera activa. Por tanto, te aconsejo que si vas a estudiar en casa, trabaja de manera activa con papel y boli para poder cambiar. Fue un cambio que implementamos con Luis y la manera de trabajar de manera activa cambió a la hora de dedicar menos tiempo, pero de mucha más calidad. Además, cambio número 1 para mí, dejar de subrayar y empezar a recordar. ¿Y cómo podemos hacer esto? Haciendo simulacros de preguntas del temario. Esto es clave muchas veces que no lo sabéis hacer o porque os enfocáis en el trabajo de todo perfecto, tiene que hacer un simulacro de todas las partes del tema, no hace falta. Muchos pocos generan un gran cambio y esa gran adherencia del estudio. No podemos llegar e implementar muchas horas de estudio, muchas formas de estudiar distinto y que todos los días hagamos lo mismo. Es como cuando me decís, mi hijo quiero que repase todo lo que ha visto en el día. Vale, no es importante repasar todo lo que hemos visto en el día porque seguramente haya asignaturas que mañana no tienes. Céntrate en lo que tiene tarea, repasa la tarea y hazla antes, ese repaso previo antes de hacer la tarea. De esa manera, trabajas la tarea mucho mejor, va a salir mejor y estás estudiando antes de aplicar. Por tanto, no te enfoques en todo. Muchos pocos hacen un gran cambio. Y por tanto vas a hacer trabajo de simulacros sin mirar. Aquí está la clave, trabajo de simulacros sin mirar y vas a evocar esa información, vas a recordarla y sobre todo en tiempos muertos que tengas. De esa manera vas a poder hacer pequeños simulacros de 2 o 3 preguntas de pequeños apartados que estés viendo durante los días de clase, ¿vale? Eso es clave sobre todo. ¿Qué vamos a generar con esa parte de evocar? Pues sobre todo es ese recuerdo. El verdadero entrenamiento cerebral consiste en forzar al cerebro a sacar la información. Ahí es donde está la clave. ¿Y cómo lo vamos a poder pasar de memorizar a dominar el temario? Otra estrategia que trabajamos con Luis pues fue la parte de los sistemas de repasos. De nada sirve que nos vayamos a estudiar un tema la tarde de antes. El cerebro adquiere esa base de repasos espaciados y es aplicar conocimiento con un simple ejemplo que lo vas a entender, como las capas de una cebolla. Una cebolla tiene muchas capas y para llegar al centro pues tenemos que ir quitando cosas. Con el estudio pasa un poco lo contrario, tenemos que ir añadiendo capas, ¿vale? En cada capa de repaso permitimos adquirir nuevas habilidades y nuevas palabras clave de lo que estamos estudiando. Por tanto, repasar no es perder el tiempo, pero repasar teniendo un tiempo de verdad de calidad, un tiempo cercano a la concentración máxima. No sirve de nada dedicar mucho tiempo a repasar por repasar, no, vamos a buscar un sentido. Entonces, cuando repasamos, forzamos la memoria para trabajar mucho mejor y retener mejor esa parte de información que queremos. Es muy importante lo que te estoy diciendo, repasar, pero adaptarlo al nivel de comprensión y a la calidad de las técnicas que tengas. De nada sirve empezar sin haber hecho nunca repasos y empezar repasando todas las asignaturas, como muchas veces lo dices a tu hijo. Eso no sirve de nada. Vas a tener que adaptar sistemas de repasos simples para poder aplicarlo. Y eso lo hicimos con Luis y empezamos a trabajar sistemas de repaso espaciados y siempre que vamos a un examen tenemos que aplicar una serie de repasos que lo hemos aprendido y es muy simple, ¿vale? No existen fechas mágicas de repaso, otro problema que tuvimos que cambiar, y es que no todo el mundo memoriza igual, pero la base del repaso sí todos los alumnos la van llevando y ese sistema funciona. ¿Por qué? Porque con mejores técnicas generamos más espacio entre los repasos y nos permite que haya distintos días entre la capacidad de repaso, es decir, que no vas a tener que repasar todos los días, puedes repasar un día sí, un día no, y dependiendo tu capacidad y tu habilidad entrenada del estudio, vas a poder ir ampliando esos repasos a 1, 2 o hasta 3 días. Las peores técnicas al final te van a generar más frecuencia, es decir, si solo lees, si solo relees, si solamente subrayas con muchos colores, eso no te va a permitir nada, simplemente vas a tener que estar repasando todos los días y si te pones la tarde de antes te garantizo que lo que no vas a conseguir es repasar y aplicar esas capas de conocimiento como te acabo de contar. Vamos con otra clave que trabajamos con Luis y fue la de herramientas que marcaban la diferencia. Y sobre todo, trabajar mapas mentales, ¿vale? El mapa mental fue la herramienta que yo mejor evidencia tengo, que mejor les funciona a mis estudiantes y es sobre todo porque evocamos esa información que hemos leído sin la necesidad de apuntes, sin la necesidad de flashcards, ni esquemas, ni nada, ni los propios apuntes muchas veces, ¿vale? Entonces es esquemas que tampoco los trabajo, al final es mapa mental, creo que trabajamos de manera organizada, de manera jerárquica, que cada información siempre va en el mismo sistema y en el mismo punto. De esa manera aprendes que el mapa mental es una herramienta para
analizar si te lo sabes o si no te lo sabes, pero siempre estudiamos de la misma manera, no cada tarde, que muchas veces os pasa, generáis un sistema de estudio distinto, eso de nada sirve, eso es como si te digo, vamos a montar en bici, pero primero hoy vas a empezar con la pierna derecha, mañana con la izquierda, mañana vas a saltar antes de empezar a montar en bici, y al final, ¿qué pasa? Que no tienes una estructura simple y clara, sino que cada día es distinto. Pues el estudio pasa exactamente igual, necesitamos paso a paso, simple y que sean siempre de la misma manera. ¿Qué generamos? Esa retención y esa capacidad de poder estudiar a largo plazo. Lo más importante, y es esta parte final, y es entender que el suspenso no define tu capacidad. Te lo dice una persona que repitió cursos, que tuvo que repetir selectividad, PAU, EBAU, como se llame ahora mismo, y una nota no define tu punto de partida, pero una nota sí te va a definir la capacidad o el sistema que tienes en casa de estudiar o la realidad que tenéis en casa y cómo gestionáis esa parte de negatividad. Mucha gente abandona y tras un suspenso dice que no vale para esto y que no hay nada más. En los estudios hay que estudiar, hay que dedicarle tiempo, pero que ese tiempo sea de calidad. De nada sirve echar muchas horas si de verdad no tenéis un sistema que pueda ser prolongado en el tiempo día a día. Y muchas veces pensáis esa parte de mentalidad de no sirvo para los estudios, no puedo llegar a esto, no puedo hacer la carrera que quiero, lo voy dejando y nada cambia. Te puedo garantizar que he tenido alumnos con 9 suspensas, 10 suspensas, gente repitiendo, que cuando les enseñas a trabajar de manera simple y efectiva, su motivación aumenta, su organización aumenta, no dependen de sus padres con los estudios. Y Luis no fue un caso de eso, pero Luis sí fue un cambio que ahora mismo da gusto trabajar con él porque entiende cómo hay que estudiar con el menor tiempo posible para sacar las notas que él quiera. Si quiere más notas, obviamente tiene que trabajar más, pero entiende cómo se trabaja y cómo se estudia. Eso es clave en este punto. Y al final, tu hijo no es una falta de capacidad por los estudios, sino es un problema de falta de estrategia. Familias, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado cómo poder ir cambiando esos hábitos de ese suspenso a esa mejora de resultados. Y si te ha gustado y has llegado hasta aquí, te aconsejo que te suscribas al canal de YouTube, dale aquí al botón, a la campanita para cuando suba vídeos y lo mejor de todo, compártelo con aquella persona que le pueda ayudar y nos vemos en el próximo vídeo. Chao familias.